Ver. Ya vi que no. Pero yo creo que vi. ¿Qué rompieron? ¿Qué? Ok, miren, el pie diabético catastrófico ya lo hemos visto. Ya vimos pie isquémico, ya vimos pie diabético. ¿Ok? Ya vimos la diabetes, sus complicaciones. Vamos a ver farmacología. Ok, les voy a compartir la clase de lo que es la farmacología. En un momento. Porque ya chequé, ya les mandé el pie catastrófico. Chequenlo. De todas maneras, quien no lo tenga, háganos saber. Ya vimos ese tema, pensé que no, pero ya lo verifiqué. ¿Ok? Entonces, estoy buscando la presentación de farmacología, porque se acuerdan que les dije que vamos a empezar a ver la farmacología, que es muy importante ese tema, porque de ahí a ustedes van a dar tratamientos. Entonces, vamos a ver a farmacología aplicada a padecimientos podológicos y de heridas. Por ejemplo, si ustedes, a ver, ¿qué me puede decir? ¿Quién sabe qué ponerle a una uña con micosis? ¿Algún medicamento que no sea Unesia? No sirve el Unesia. ¿Alguien puede decir algo? La terbinafina, maestro, se puede utilizar en spray, en crema. ¿Qué es la terbinafina? Es un antifúngico. Ok, ¿y de qué nos va a proteger? De infecciones sobre infecciones. Ok. Vamos a ver ahora lo que es la farmacología, pero tiene que tener conciencia de que antes de empezar a ver la farmacología, tenemos que saber los mecanismos de distribución, absorción, las fases que hay, los medicamentos, los índices y eficacia y eficiencia de los medicamentos, cuáles son las vías de administración. Perdóname, Lore, estaba ocupado hoy. Y Ok, no se preocupe. hoy fue un día terrible para mí, terrible. Salí de guardia y saliendo de guardia tuve una matricectomía, tuve una herida complicada y caso tras caso. Y les debo minutos. No se me olvida, pero no es que pasó el día de hoy. Pensé terminar temprano. Y ya tenía acá en la sala de espera todos que hago. Ni modo que les diga, oigan, váyanse, no puedo darles clase hoy. No clase, no puedo atenderlos hoy. Entonces, por eso les mandé el mensaje y entré más tarde. Ah, ya vi a tu hija. Ok. Entonces, vamos a empezar. Ten cuidado, Lore. Ahí les comparto el tema de todas maneras. Bueno, les voy a compartir la pantalla de la clase. Tenemos que empezar o sea, tenemos que empezar a estudiar qué es la farmacología para poder entender todo lo que vamos a ver. Compartiendo pantalla. Y aquí tenemos una diapositiva de farmacología y allá vemos otra palabra que nos dice farmacocinética.
Hay farmacocinética y hay farmacodinamia. Es muy diferente la farmacocinética a la farmacodinamia. Ok, no les voy a preguntar si alguien sabe porque vamos a verlo. ¿Sale? En cuestión ya al final de la presentación, les voy a preguntar a Michita, por ejemplo. Ok, hola, vamos a... ¿Se escucha bien, verdad? Sí, Sí, ok. Farmacología. Bueno, aquí, ¿cómo podemos declinarlo? Fármaco. Un fármaco es una sustancia que nos va a servir para determinada cosa. En este caso, para enfermedades. Hay diferentes tipos de fármacos, diferentes vías de administración de los fármacos. Y aquí logos, logía, logos, tratado de estudio de la farmacocinética. Aquí viene de 3 palabras etimológicas que vamos a ver posteriormente. Las generalidades del tema. Para producir sus efectos, un fármaco debe tener la concentración apropiada en los sitios de acción. Dicha concentración está en función de la dosis administrada del fármaco activo, o sea, libre. ¿Ok? Quiere decir que si un fármaco no tiene la concentración adecuada, de nada va a servir, porque necesitamos tener una concentración adecuada del medicamento, ya sea en la sangre, ya sea en las uñas, ya sea en la piel. Se los voy a poner, por ejemplo. Le indicas a tu paciente un antifúngico y le dices, le va a poner 4 gotas a su uña, el Alux, y viene y le pone una y lo super embarra. ¿Creen que con esa gota va a ser suficiente? Si nos dice que para que un medicamento esté bien, debemos alcanzar una dosis de concentración. Obviamente, si la persona no alcanza su dosis de concentración, pues no va a funcionar adecuadamente. La fracción libre no unida a proteínas también depende del grado de absorción, distribución que refleja la unión relativa a proteínas plasmáticas y tisulares, metabolismo, como la biotransformación y excreción. ¿Ok? Entonces debemos tener una buena absorción y distribución de la misma para que este medicamento sea efectivo. Si no tenemos esto, pues el medicamento simplemente no se va a absorber correctamente. Corte comercial. Permítame, voy por mi cargador. Ya, ya me estaba yendo mi carro y veo que está acá a un lado mío. Entonces, nos quedamos en la absorción y distribución. Ok. Existe la biotransformación que nos habla del metabolismo y la excreción. Quiere decir que un fármaco tiene que pasar por mecanismos de acción, desde su absorción, distribución en el cuerpo, el metabolismo, que el metabolismo hace que el medicamento interactúe con el organismo, la biotransformación de ese medicamento, estoy metiendo una sustancia que va a ir en dicha área. Por ejemplo, medicamentos que manejan neurología van a ser absorbidas, se van a biotransformar y van a hacer metabolismos en lo que es el cerebro. Por ejemplo, en cuestiones de antibióticos se van a biotransformar y van a tener sus efectos entre ciertos tipos de bacterias, ya sean gram positivas, gram negativas, etcétera. Entonces, esto lo va a ver
la farmacocinética. Dicho de esta manera, la farmacocinética es lo que realiza el fármaco dentro del organismo desde su ingesta hasta su excreción. Definición. Es la acción del cuerpo sobre el fármaco e incluye absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la farmacocinética. Entonces, farmacocinética es la acción del cuerpo sobre el fármaco. Incluye absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿Ok? Desde el momento que nosotros tomamos una píldora, nuestra saliva tiene enzimas que desde el momento que entra la píldora en nuestra boca, se empiezan a dividir, a catalizar. Entonces, esas sustancias empiezan a degradarse y se van hacia nuestro interior. Los capilares los llevan a todas las células del cuerpo y esta empieza a circular. Y ahí viene la biotransformación. Dependiendo para la cual esté hecho ese dicho fármaco, es ahí donde va a ir la mayor parte de concentración y el resto es eliminado. La farmacocinética estudia el destino de un fármaco en el organismo en sus diversas etapas de absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Eso se conoce como ADME. Entonces, ¿qué es el ADME? Es absorción, distribución, metabolismo y eliminación ¿de qué? De un fármaco. Desde el punto de vista clínico, es un instrumento destinado a orientar un tratamiento más racional y eficaz. Porque por medio de eso se van a conocer todos los mecanismos que existen en el cuerpo debido a ese fármaco. Importancia. Los datos farmacocinéticos permiten decidir en qué forma y a través de qué vía se administrará una determinada molécula farmacéutica. Entonces, aquí vemos otro punto, la vía de administración. Entonces, ¿cuáles vías conocen ustedes de administración? ¿Qué puede decir algo? Hay muchas vías. Las Vía cápsulas, oral. oral, sublingual, Más. venoso, muscular, intramuscular. Ajá. Muy bien. Ok, muy bien. Rectal. Muy bien. Y todas esas van de acuerdo a lo que cada paciente necesita, ¿no? De acuerdo a dónde va a ir la distribución. En farmacología experimental, el análisis farmacocinético puede a menudo contribuir a entender mejor los fenómenos físico-químicos, bioquímicos y metabólicos involucrados en el destino del fármaco en el organismo, su tiempo de vida y la duración de su acción, así como las interacciones potenciales. Eso quiere decir que hay farmacología experimental. Por ejemplo, ¿quién ha tenido un fármaco, incluso ya ha sido aprobado, y decimos, voy a experimentar a ver si funciona adecuadamente, y empiezas a darlo? Yo lo he hecho. Todo lo que manejo aquí es porque me ha dado resultado. Entonces, yo le he dicho a los pacientes, le voy a obsequiar esto. Es
un medicamento a prueba. O sea, y la persona pues me va a estar mandando fotos de la condición y he descubierto fármacos muy buenos. La condición de que yo le regale un producto es que ellos me manden fotos, ¿no? Diario, una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, para que yo vea los avances, sobre todo en los medicamentos antifúngicos. ¿Alguna pregunta? La aplicación directa desde el punto de vista clínico de la farmacocinética es la optimización farmacéutica o terapéutica. Quiere decir que si yo divido en absorción, distribución y todo lo que es la farmacocinética para su estudio, nosotros vamos a conocer qué pasa en cada estudio, en cada etapa, perdón, qué va a pasar. Entonces, la farmacocinética depende del estudio y depende de el punto de vista clínico de las personas, ya que por medio de este estudio clínico nosotros vamos a determinar qué tan bueno o eficaz va a ser un medicamento. Permítanme un segundo. Hoy estoy hablando y no activé mi micrófono. Ok, les decía que vamos a hablar de biodisponibilidad. Cuando tú tomas un fármaco, el 100% de ese fármaco representa a una unidad. Y una unidad tiene su dosis de administración. Por ejemplo, si me tomo una aspirina, la aspirina es de 300 miligramos. ¿Ok? Entonces, ese es el 100% del fármaco. Y esa es la administración oral. Si yo veo que esa aspirina, no sé, le falta un borde o está incompleta, va a bajar su porcentaje farmacéutico. Y en vez de ser 100, va a ser menos. Entonces, por eso te recomiendan, si ves una pastilla a la mitad, no trates de completar. Por ejemplo, me voy a tomar mi medio clonazepam. Mañana me voy a tomar 2 cuartitos para hacer un medio. Entonces, no te dice que, o sea, no vas a estar seguro de que ese medio y cuarto van a formar tu dosis de 1 miligramo, que es un medio. Entonces, eso no se debe hacer. Es biodisponibilidad, es la fracción o porcentaje del fármaco administrado que alcanza la circulación general. Entonces, si yo no tomo adecuadamente mis fármacos y tomo un cuartito y un cuartito, vamos a tener nada más un porcentaje menor a mi dosis habitual.
Entonces, a veces los fármacos, los antibióticos, por ejemplo, no funcionan porque no se alcanzan las dosis terapéuticas. Quiere decir que esto ya es una fracción que va a estar limitada a la parte o sea, va a ser limitada a esto de la absorción y distribución y el metabolismo sobre todo, o la biodisponibilidad. Se define como una unidad al 100%. En caso de administrarlo intravenosa, porque creen que cuando se administra intravenosa se considera un 100%. ¿Quién dice? Directo al torrente sanguíneo que distribuye. Exactamente. Muy bien. Cuando lo administras directamente por vía intravenosa, se va directamente al torrente sanguíneo, entonces allá no hay tiempo de errores, ¿sale? Por eso las inyecciones de este tipo son muy riesgosas. Hay que conocer siempre cuál es las reacciones adversas que puedan tener ese tipo de fármacos para evitar problemas. ¿Sale? No sé si ya les había comentado que, por ejemplo, yo en dado caso de un choque anafiláctico con anestesia, tengo hasta adrenalina aquí. Sí. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe cuándo va a haber alguna reacción que pueda privar de la vida a una persona. Es muy raro ver esas reacciones, pero sí hay, es una cosa la reacción secundaria a la reacción adversa. Después de la administración por otras vías, generalmente la biodisponibilidad se reduce por absorción incompleta, metabolismo de primer paso y distribución de los tejidos, lo cual sucede antes de que el fármaco entre a la circulación en general. Quiere decir que si no hay una buena biodisponibilidad, pues en este caso no va a actuar el fármaco libremente en el torrente sanguíneo. Entonces ya vieron biodisponibilidad, que es el porcentaje que se realiza para alcanzar un fármaco su metabolismo. Ahorita, ¿qué es bioequivalencia? Es la relación de las concentraciones sanguíneas de dos formulaciones del mismo fármaco. ¿Ya leyeron? Bioequivalencia es la relación de las concentraciones sanguíneas de dos formulaciones del mismo fármaco. Eso quiere decir que, por ejemplo, tengo dos fármacos diferentes y al momento de interactuar con el torrente sanguíneo vamos a obtener dos dosis que son de diferente fármaco, pero me van a servir. Dos fármacos son farmacéuticamente equivalentes cuando la velocidad y grado de absorción del componente activo en los dos productos no presentan diferencias significativas. O sea que esto se tiene que realizar entre dos personas, entre dos fármacos, perdón. Y aquí fases de la farmacocinética. Estas son absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Aquí vamos a ver la fase de absorción. Y eso se lo tienen que tener muy en cuenta. Por ejemplo, absorción, proceso que realiza un fármaco desde que se administra hasta que llega a la circulación sanguínea.
¿Qué hace este fármaco desde que se administra? ¿Por dónde pasa? ¿Quién lo va a sintetizar? ¿O por dónde va a ser su biodiversidad? ¿O cuál va a ser su equivalencia? Entonces, eso lo estudia la farmacocinética, pero en este caso, la absorción es el proceso que realiza un fármaco desde la administración hasta que llega a la circulación sanguínea. Por ejemplo, yo tenía guardia anoche, me sentía todo débil y me tragué un multivitamínico. Ok, entonces no me dice, cuando pasa esto, por ejemplo, en la absorción, la circulación sanguínea se llena del fármaco y al llenarse del fármaco ya va a distribuirse por los capilares en el lugar de acción. Por ejemplo, me voy a tomar mi terbinafina bioral y esa terbinafina sirve para los hongos. ¿Dónde se va a ir la terbinafina? A ver, otro punto. Tiene lugar mediante las membranas celulares, aunque dependerá de ciertos factores, como el grado de ionización, la liposolubilidad, etc. Por lo tanto, sabemos que los medicamentos liposolubles con reducido peso molecular y no ionizados tienen más facilidad de atravesar membranas. Aquí, las membranas de las células son selectivamente permeables. Entonces, se necesitan que este tipo de absorción se dé con algunos componentes de liposolubilidad. En la fase de absorción, la cual es la más influyente y precisa, ya que en este se determina el tiempo que requiere un fármaco para producir efecto. Por ejemplo, te tomas tu aspirina. ¿Cuánto tiempo va a pasar en que te haga efecto? No todos son iguales. Las personas que han tomado más medicamentos toda su vida van a tener esa parte de absorción bien eficiente, pero tal vez el mecanismo del medicamento ya no le sea completamente bueno a este paciente, ya necesita otras cosas, otros fármacos más avanzados. Los medicamentos que se utilizan en momentos críticos están diseñados para absorberse en segundos o minutos, mientras que hay fármacos que están creados para absorberse lentamente y tener una duración prolongada. A ver, ¿quién sabe? ¿Quién me dice un ejemplo de algún medicamento que se absorba en segundos y de igual manera uno de acción prolongada? ¿Cuál piensan? Hay un montón. Un medicamento que se absorba, Ajá, el ketorolaco sublingual, perfectísimo. ¿En cuánto tiempo se absorbe el ketorolaco sublingual? en lo que tarda en deshacerse la pastilla debajo de la lengua. Muy bien. Entonces, cuando un paciente tiene dolor, le vas a recomendar un ketorolaco sublingual, porque ese tipo de medicamento, la absorción debajo de la lengua es muchísimo más eficiente. Otro medicamento, por ejemplo, el nifedipino de 10 miligramos. Ese tipo de medicamentos se pone bajo la lengua en forma de gotas para bajar la presión arterial rápidamente. Entonces, ahí está lo que son los mecanismos de distribución. Y también vamos a encontrar que hay fármacos que van a tardar más en absorberse. Por ejemplo, ahí ya vieron que hay algunos que tienen capas entéricas. Bueno, o vamos a poner las cápsulas de omeprazol. Ya vieron que son transparentes a veces. Y esas cápsulas van a tener
digamos que dentro de la cápsula son como bolitas. Entonces, ¿qué pasa ya? Lo tomamos, llega al estómago en forma de cápsula y ya se va a dispersar por el ácido clorhídrico, va a dispersar las bolitas, que son los fármacos, y esto va a ayudar a que no en el estómago empiece su absorción, sino que empiece a lo mejor en el intestino delgado. Eso es para darle a una persona mayor absorción. El índice y la eficacia de el índice y la eficacia de la absorción dependen de la vía de administración. Entre las más comunes se encuentran la oral, orogingival, sublingual, rectal, intramuscular, subcutánea, inhalación tópica, transdérmica, intravenosa y la epidural. Algunos que conozcan fuera de estas pueden decirlo. Ok, ya. Ahorita creo que me faltaron dos. Ahorita los vamos a ver de todas maneras. Ok, ¿qué hacen, por ejemplo, cuando hay una micosis en la uña? ¿Qué es lo que hacen? A ver, Lores o Emi, ¿qué hacen? Cuando una uña está bien micótica. Le sugerimos en primer lugar lo que viene siendo el pedicure clínico para poderle dar un tratamiento adecuado. Ujú. Se Ok. hace lo que es en una desbridación también para que pueda penetrar lo que es el medicamento tópico recetado, dependiendo del grado, ¿no? Si es agresivo, doblemente agresivo el hongo. Ok. Muy bien. Entonces, si tengo una uña micótica completamente gruesa, ¿por qué le voy a rebajar exactamente? ¿Para qué y por qué? Tienen que argumentar. Para que pueda penetrar mejor el medicamento, Y esa vía de necesitamos, administración. es tópico. Ok. Muy bien. Entonces, si no lo saben, ahí va. O no sé si ya se los dije, la uña en sí está hecha por más de 100 capas de proteínas. La queratina es una proteína. Casi todo en nuestro cuerpo son proteínas. Por eso cuando vas al gym, lo primero que te recomiendan son proteínas. Entonces, por ejemplo, yo, Lindbergh, necesito, a ver, ¿cómo les pondré el ejemplo? Ok, vamos a ver. A mí me indicaron un medicamento. Ok, necesito comprar un medicamento antifúngico. Me indicaron la terbinafina. Tengo mis uñas bien mal, gruesas. Entonces, ese medicamento a mí no me va a ayudar. Pero ¿cómo justifico eso? Lo vamos a justificar de la siguiente manera. La uña tiene más de 100 capas de proteínas sobrepuestas. Juntas hacen la lámina unguial. Entonces, esas láminas no vienen con un... ahí se me fue el pajarito de mi ejemplo. Ah, ya. Esas láminas hay que desbridarlas, como dijeron. ¿Por qué? Porque si yo tengo un grosor específico de mi uña y yo quiero un tratamiento antifúngico, lo que voy a hacer, tengo que desbastar esta uña. Si estoy bien, correctamente y sé que tengo más de 100 capas sobrepuestas, quiere decir que mi medicamento debe atravesar 100 capas.
para poder llegar al lecho, porque las infecciones de los hongos se obtienen en o donde están Está en el Ajá. lecho ya. Perfecto, si lo saben, están en el lecho inguinal. ¿Qué pasa con este hongo? Vamos a contaminar la superficie porque vamos como un termita en la madera, vamos a empezar a comer, vamos a empezar a triturar esas placas. Entonces, nuestra uña van a empezar las fases, que son primera fase, segunda fase, tercera fase. Entonces, si no hacemos nada correctamente, no vamos a dar un buen tratamiento. Lo primero que hay que hacer es debridar la zona, reducir esas 100 a, no sé, 50, 40 capas y ya podemos dar tratamiento porque en la capa más externa es selectivamente permeable o impermeable. Conforme vayamos desgastando, se van a volver más permeables las uñas. Por lo tanto, cuando demos tratamiento hay que desbastar todas las uñas, ¿correcto? Maestro, maestro, no se oye su audio. Ay, se desactiva esta cosa. Ok, entonces, ¿en dónde? Ya les expliqué sobre las capas de las uñas. Eso sí, ¿verdad? ¿Se escuchó? ¿O no se escuchó? No. No, Bueno, lo maestro. de la que sí habría que desgastar y llegar hasta la última, hasta el lecho ya, hasta allá nos quedamos. Ok, pero no completamente van a desbastar porque si no van a quemar, ¿sale? Entonces es desbastar las uñas. Todas las uñas que tienen micosis hay que desbastarlas. Si bien hay fármacos que tienen un ácido, ese ácido pues sí va a ayudar. Vamos a ver los tipos de antifúngicos que hay. Algunos tienen ácido, el cual hace que esa membrana impermeable le forme, digamos, grietas o fisuras en donde va atravesando capa por capa en la uña. Y eso es para retirar una micosis por completo del lecho unguial sin tener que retirarle la uña. ¿Ok? Y los mecanismos y vías de administración son variados de acuerdo a los sitios de administración. Vamos a tener una clasificación. Entonces, aquí vemos algunas vías de administración que son cutánea, inhalatoria, intradérmica o intramuscular. Vamos a leer estas, por favor. Permítanme un momento. Oye, Beto, ¿dónde vas, Jorge? ¿Dónde vas? Bájate. Bájate. Dale, bájate. Molder. Papi. Molder. Molder. Molder.
Está bien el patio, dale. Chiquilín, bájate de allá, dale. Bájate. Dale. Hicieron pausa, no escucho. Sí, yo hice una pausita. Ok, Ah, miren, ok. ¿se acuerdan? ¿Vimos esto o no lo hemos visto? Yo me acuerdo que se los expliqué. O tal vez era en el Instituto Podológico, no se los he explicado. No, sí lo explicó. Sí, ¿verdad? Ya vimos cada vía de administración. ¿Se acuerdan? ¿O alguien no se acuerda? Sí lo explicó, maestro. Sí, ¿verdad? Ok, entonces este cuadro ya no lo vamos a explicar, vamos a saltarlo. Voy a salir un momento, dejar de compartir, voy a abrir la farmacodinamia. Permítanme. Me salí, pero de la clase. Ok, un segundito. Fármaco. Permítame. Ok. Me voy a ir buscando temas que lo preparé.
A ver, chicos, un momento, ya está. Ya lo busqué. Ujú. Ok, vamos a ver los efectos de algunos fármacos. Se los voy a compartir en este momento. Permítame un segundo, lo estoy mandando al WhatsApp, porque está en mi celular. Y ahorita los voy a compartir. Ok. Ok. Aquí vamos a continuar con siempre el mismo tema de la farmacodinamia, que es conceptos básicos, sitios de fijación, receptor farmacológico, agonistas y antagonistas y tipos de efectos. Ahora vamos a verlo desde el otro punto de vista, de otra presentación. Esta es más entendible, más pequeña. ¿Qué es farmacodinamia? ¿Qué es farmacodinamia? Describe las acciones de un fármaco en el organismo y la influencia de las concentraciones plasmáticas en la magnitud de la respuesta. Ok, hace rato que estábamos viendo. ¿Lo apuntaron? Hola, hola. Sí, es la cinética. Sí, cinética, y ahora pongan atención. Ándale, A ver, farmacocinética, eso. muy bien. ¿Y qué aprendieron en la farmacocinética? Lo único que quiero que sepan de la farmacocinética, porque eso, digamos que les va a servir y es pregunta de examen. Son las Es fases. la absorción, distribución de los medicamentos, ¿no? ¿Qué más? ¿Quién la tiene completo? Son 4. Metabolismo y Metabolismo. eliminación.
A ver, y ¿cuál? eliminación. Muy bien. Entonces, Metabolismo y eliminación. ok. Entonces, alguien que diga los 4 puntos. Absorción, distribución, metabolismo metabolismo y cómo se secreta. Eliminación. Eliminación. Ok, ya, si no lo tienen apuntado, apúntenlo. Porque eso estudia la farmacocinética. Ahorita vamos a ver la farmacodinamia. Es muy importante saber esos dos conceptos porque de ahí vamos a arrancar a ver todos los medicamentos y voy a preguntar de pronto, que se me cruzan los cables, a ver, ¿cuál sería la farmacocinética de la terminafina? ¿Cuál sería la farmacodinamia de la terminafina? Entonces, es muy importante. ¿O en qué fase de la farmacocinética se rompe el ergosterol? Entonces, todo eso sí es necesario que ustedes sepan esos conceptos de farmacocinética y farmacodinamia. Ahorita vamos a ver qué es la farmacodinamia. Describe las acciones de un fármaco en el organismo y la influencia de las concentraciones plasmáticas en la magnitud de la respuesta. Y aquí tenemos, en pocas palabras, es lo que el fármaco le hace al organismo. ¿Se acuerdan la farmacocinética cómo es? Es lo contrario. Es cómo el organismo va a tratar o le va a hacer a este fármaco. Y son las fases que ustedes ya dijeron, de la absorción a eliminación. Y acá, en cambio, la farmacodinamia es lo contrario. Cómo que este fármaco, ¿qué le va a hacer a este organismo? ¿Ya entendieron? Es más fácil de comprender así. Ahorita vamos a hablar de cómo los fármacos nos pueden afectar y conste que hay fármacos que te pueden matar. Te tomas ahorita, por ejemplo, una digoxina, estando bien del corazón, te va a dar una arritmia tremenda y te puedes morir de un infarto. O las personas que tienden a drogarse se ponen propofol, el fármaco va a dañar tu organismo. Eso lo estudia la farmacodinamia, cómo ese medicamento, ese fármaco o esa sustancia va a penetrar o entrar al organismo y va a causar respuestas buenas o malas en el organismo a nivel molecular. Entonces, para su estudio, vamos a ver la acción farmacológica, lo que produce el fármaco, el efecto farmacológico, lo que se aprecia, ya sea clínicamente o a través de medios auxiliares. Mecanismos de acción farmacológico, cómo hace el fármaco para producir la acción y manifestarse con los efectos terminados, como el específico y el inespecífico. Entonces, aquí el efecto farmacológico, la acción farmacológica y los mecanismos de acción farmacológica van a hacer que el fármaco produzca efectos en el ser humano a través de receptores o a través de que sea generalizado, como son los medicamentos intravenosos. Los medicamentos intravenosos no hay escape. Una vez que se administren y sean de efectos adversos, es muy difícil que podamos romper ese efecto adverso. Existen medicamentos, como vamos a ver más adelante, como la difenhidramina, metilprednisolona, la dexametasona, que pueden romper ciertas gravedades de los fármacos. Sin embargo, todavía sí pueden haber reacciones adversas. Por eso es necesario que cuando nosotros estudiemos los medicamentos, no solo nos enfoquemos en para qué sirven,
siempre debemos ver reacciones adversas. Y en cuanto si ustedes, por ejemplo, abren mi medicamento y ven farmacocinética y farmacodinamia, Dios mío, hablan de manera molecular y que si la síntesis y que se una el núcleo y que shalala, eso lo ve la farmacodinamia. Entonces, es muy extenso todo eso, es muy extenso de la farmacología, que nosotros vemos un medicamento y hasta, vamos a suponer, nosotros vemos un paracetamol, nos quedamos viendo bobados el paracetamol y dices, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué inteligente es el ser humano? Y ya te lo tragas, pero no, o sea, tenemos que pensar lo asombroso que hay en estudios, en reacciones, en acciones de esa pastilla para un organismo. Es algo increíble que ahorita un paracetamol de 20 pesos te pueda tener efectos antipiréticos, o sea, te eleva la temperatura a 40 o más, te mueres. Entonces tomas un paracetamol y va a actuar por medio del hipotálamo y va a bajar lo que es la fiebre, que el hipotálamo es el centro de control de lo que es la temperatura. Entonces es algo genial todo este tipo de investigación de la farmacología y los avances que han tenido, porque no sé si se acuerdan que les puse la diapositiva que en los años, permítanme. ¿Se dejó de escuchar? Permítame un segundo, por favor. Permítame un segundo que acaban de atropellar a un señor aquí en la puerta y ahí me están hablando los vecinos. Permítanme. Qué horror. Voy a llamar al 911. Permítame un segundo. Permítame porque si no, sí me pueden fregar la policía porque una vez que sea servidor público de salud tienes que apoyar. Permítame un segundo. Sí. Es que escuché un ruido ahorita y como terminé de consulta y me conecté, ustedes lo vieron. Bueno, solo Elizabeth había entrado. Me conecté, ni siquiera cerré mis puertas, ni mi porche, ni nada, ya me vinieron a tocar acá. Pero pues no voy a hacer nada, porque pues eso es cuestión de los paramédicos y también meto mano, me pueden causar problemas.
Qué bonito se ve. Muy bello. Solo tiene con escalera como papel, pero está. Puta madre.
Qué bueno. ¿Dónde están? Hola, mi amor. Me gustó mucho. Esto. Esto. Perdóname. Ok, luego de esto vamos a seguir. Ok, entonces nos quedamos con los mecanismos y vamos a ver sitios de fijación inespecíficos. En las organelas existen numerosas moléculas capaces de asociar al fármaco, pero no todas están asociadas, pueden provocar una respuesta celular, ya que la molécula aceptora no es modificada por el fármaco para repercutir en el resto de la célula. O bien, por la función de la molécula receptora no es suficientemente importante para provocar cambio en la célula. Dicho de esta forma, antes de tomar el medicamento, vamos a resumir todo esto en este dibujo. Ok, aquí hay una célula, ok. Aquí está la sustancia química, o sea, la sustancia del fármaco. Pero nuestras células son selectivamente permeables, no van a permitir que una sustancia extraña entre en la célula o entre en el citoplasma. Entonces, eso no lo va a permitir el cuerpo humano. Entonces, esos fármacos están bien modificados para que la célula receptora, o sea, vayan a tener, digamos, interacción molecular para que produzca un cambio en la célula y permita la entrada hacia el interior. Ok, entonces los receptores van a hacer esto que ven acá. Esto es un receptor el cual está preparando a la sustancia que entre. Y hay de diversas formas. Hay de diversas formas. Y esto se encuentra en todos los fármacos. Dicho de otra manera, aquí vamos a ver el receptor farmacológico. Es una macromolécula celular a que se une el fármaco para ejercer su acción. El efecto farmacológico se produce tras la interacción o unión selectiva del fármaco con su receptor, situado en la membrana o interior de las células. Dicho de otra manera, para tener un efecto farmacológico,
debemos interactuar con los receptores y aquí van a haber cambios para activar los elementos bioquímicos, por los cuales fueron formados los medicamentos. Si ese elemento bioquímico no pertenece al efecto farmacológico deseado, simplemente el medicamento no funciona. No se hagan bolas, vamos a verlo de esta manera. Acá tenemos un medicamento, un fármaco, ¿ok? Y acá hay una célula. Para que haya unión fármaco-receptor, o sea, fármaco-célula, necesitamos que esto tenga interacción y para que esto tenga interacción se van a formar cambios que va a permitir que estas dos se unan perfectamente. Al unirse, vamos a activar la respuesta bioquímica del fármaco y solo así vamos a tener el efecto farmacológico. Por ejemplo, tengo una gripa horrenda, me tomo mi antigripal y ¿qué me estoy tomando? Una sustancia. Esa sustancia, si me la tomo y no hay esos mecanismos, pues la elimino. Así como me la tomo, la digiero y ¡zas! Para el vacío o para la orina. Entonces, para que esto pueda funcionar, necesitamos un receptor farmacológico, que es una macromolécula donde va a interactuar el fármaco. Y esto va a llevar a que se vuelva una unión, va a haber cambios en aminoácidos, cambios en proteínas. Vamos a activar los elementos bioquímicos. ¿Qué es la bioquímica? La bioquímica es estudio de la vida y de las sustancias. Entonces vamos a hacer que esas sustancias de vida interactúen para lograr un efecto farmacológico. Me duele mi cabeza, tomo paracetamol. El paracetamol no sirve sin esas macromoléculas celulares que se les fue añadida. Ya tengo mis macromoléculas, me uno perfectamente con el receptor y, ok, yo tengo dolor de cabeza, me voy hacia los receptores del dolor y voy a quitar el dolor. Tengo taquicardia, mi corazón está latiendo más de lo normal. Me tomo un metoprolol. Este metoprolol va a tener las macromoléculas específicas a las cuales fueron diseñadas y voy a tener cambios en lo que son los receptores farmacológicos y al activar mis elementos bioquímicos, ese metoprolol va a hacer que mi frecuencia cardíaca disminuya y esté en parámetros normales. Tengo una hipertensión arterial, me tomo un losartán. El losartán tiene macromoléculas celular para las cuales fueron diseñadas. Esas se van a unir a nuestras células receptoras, van a haber cambios bioquímicos y el efecto farmacológico es que mi presión arterial va a disminuir. ¿Entendieron? Yo para entender eso pasó creo que 2 años, 1 año. Así que si no entendieron, les entiendo completamente, porque para estudiar la farmacología es un show, un librote, pero en esas imágenes está reducido, en esas imágenes están entendibles. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? Porque la otra semana vamos a ver farmacología, no esta semana, perdón, en la próxima clase. ¿Dudas? Nada, entonces, ¿qué es? A ver, vuelvo a preguntar, ¿qué es farmacodinamia? Es cómo funciona el fármaco en el organismo. ¿Qué es farmacocinética? A lo contrario, cómo funciona, cómo el organismo afecta a un fármaco. ¿Qué es lo que le hace el fármaco al organismo? El fármaco le hace al organismo. ¿Y qué es farmacocinética?
Ajá, es como, cómo el organismo afecta a un fármaco. No, ok. Pero ok, esa explicación. La farmacocinética, O sea, tiene 4 fases que son la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación. en otras palabras, ¿qué es la farmacocinética? Estudia cómo funciona, Ah, sí, es cómo funciona el fármaco en el organismo. perfecto. Desde su absorción hasta su eliminación. Eso es la definición correcta. Farmacodinamia es simplemente lo que el fármaco le hace al organismo. Cómo va a interactuar molecularmente, cómo va a interactuar en la célula y formar su propia bioquímica. Esa bioquímica nos va a permitir un efecto farmacológico. Entonces, ¿lo entendieron? Pueden apuntarlo. Farmacodinamia es lo que el fármaco le hace al organismo. Es lo que el fármaco es lo que es lo que el fármaco realiza a nivel macromolecular, celular, para la activación de elementos bioquímicos y con esto buscar un efecto farmacológico. ¿Cómo dijo? ¿A nivel macro qué? Macromolecular celular. O sea, en dicho de otra forma, molecular. ¿Mm? ¿Ok? ¿Entendieron? Bueno, Chipilín, sal. No, maestro. ok, no entendieron. Ok, miren, no se hagan bolas. Quiero que entiendan de este tema es esto, que es la farmacodinamia. Describe las acciones de un fármaco en el organismo, la influencia de las concentraciones plasmáticas, pero en resumen es lo que el fármaco le hace al organismo. ¿Y cómo se lo va a hacer? Bueno, se lo va a hacer de la siguiente manera. Se lo va a hacer convirtiendo lo que es los receptores, o sea, convirtiendo lo que es los receptores farmacológicos en un efecto farmacológico. Y eso se va a dar a través de la unión de las moléculas con las células, macromolécula celular. Entonces, no se enreden, vamos a ver qué sigue y aquí van a entender más. Características: tiene afinidad, capacidad para unirse a un receptor específico y formar el complejo fármaco-receptor. Especificidad, capacidad para discriminar una molécula de otra. Actividad intrínseca o eficacia, capacidad que tiene un fármaco unido a un receptor de producir efecto. El valor oscila entre 0 y 1, siendo 1 máxima eficacia. Varía en función
delegando que se una al receptor. O sea, esto es otra cosa. O sea, dice que selectivamente y que puede él elegir a su receptor. Esto no es otra cosa. Y aquí lo único que quiero que vean que en los fármacos se dividen en agonistas y antagonistas. Vamos a ver algunos de ellos. Los antagonistas y los agonistas. Entonces, muchas veces no conocemos los fármacos como debiera ser. Nosotros, antes de prescribir, por ejemplo, una terbinafina, debemos ir, lo pueden poner en internet como Vademecum, y ahí en Vademecum les va a mandar a una página en donde ustedes van a poner el nombre del fármaco y ahí les va a especificar la farmacodinamia, la farmacocinética, ¿ok? Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a manejar esas situaciones y aprendamos a que cuando vamos a nosotros a dar algún fármaco, estemos conscientes de lo que este fármaco va a servir en cuanto a sus medios que hay o que existen para absorción y para eliminación, pasando por las 4 fases de la farmacocinética y entender bien lo que es la farmacodinamia, cómo el fármaco va a interactuar en el organismo, para qué fue prescrito, cuáles son sus mecanismos de acción y sus reacciones que puedan tener. Ok, ¿cuáles efectos va a tener un fármaco? Bueno, al momento de tomar algún fármaco, los mecanismos van a ser 2: principal o benéfico, o indeseable o adverso. O sea, te va a hacer bien o te va a hacer mal. No hay de otras, no es que me va a hacer medio bien. Acuérdense que un fármaco es una sustancia y esta sustancia puede ser mala para el organismo, por eso existen las alergias o los efectos adversos. Si todos tuviéramos bien, o sea, si todos, por ejemplo, no sé, no tengamos ninguna reacción a un fármaco, pues no te preguntarían en la anamnesis si eres alérgico o no. Sin embargo, cada persona tiene esas situaciones de una cierta alergia, y no solo a los fármacos, a las comidas, a los detergentes, porque eso lo va a producir la histamina y la histamina va a producir alergias. Ok, entonces los efectos pueden ser beneficiosos o adversos. Efecto terapéutico es aquel que controla la curación, el alivio y la prevención que produce el fármaco en un individuo. O sea que mi efecto terapéutico, si me tomo una pastilla y pues lo hago porque tengo mi presión elevada, mi efecto terapéutico va a hacer que mi presión arterial baje, pero esto digamos que esto es individual, porque cada fármaco va a producir diferente manera de actuar en un individuo. Por ejemplo, Perdón, profe. ¿Qué pasó? Perdón. Esto de efecto terapéutico es aparte del principal o benéfico, indeseable o adverso. Sí. Ya vimos. O sea, ajá, o sea, es que dijo que los efectos son 2, principal o benéfico y indeseable o adverso. Ajá, ese es Y entonces, otro. entonces Ese es serían el 3 efecto. efectos. Ajá, ese es el efecto, no esa parte. ¿Qué buscas de un fármaco? ¿Qué Alivio. efecto terapéutico buscas? Pues, ajá, que te quite un mal, ¿no? Que te cure, alivio, prevenga, porque los fármacos preventivos igual hay. Entonces, siempre se busca que cualquier tipo de fármaco haga el efecto. O sea, si me voy a tomar un paracetamol,
que sea la dosis correcta, porque si yo, por ejemplo, soy un adulto que necesita 1 gramo de paracetamol y yo le indico a una persona, puede tomar una pastilla de 500 miligramos o hay de 250, si solo le pones a tu paciente paracetamol cada 8, puede ser que tu paciente vaya a la farmacia y pida un paracetamol y le den 250 miligramos de niños. Entonces se deben dar cuenta de que recetar en las farmacias. Entonces, por En cuanto a ejemplo, esto dosis. que dice efecto terapéutico entraría entre lo que es el principal o benéfico, No, ¿no? no, No sé qué es no sé. otro. No, o sea, mira, no te hagas bolas. Mira, todos los efectos de los medicamentos pueden ser de 2 tipos, benéfico o adverso. ¿Ok? Entonces, eso es otra cosa, el efecto terapéutico. El efecto terapéutico es lo que el medicamento va a hacer al cuerpo. ¿Ok? Hay algunos casos que no le hacen ningún bien y algunos casos que les hace súper bien. A eso se debe un efecto terapéutico. Maestro, ¿Qué pasa? ese de benéfico y demás, es cuando las personas toman algo sin saber que son alérgicos a esa pastilla, pensando que van a curar y empieza una alergia, una respuesta del cuerpo, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, esa respuesta del cuerpo lo tenemos que encontrar en los fármacos, pero eso se va a lograr con una dosis determinada. Por ejemplo, si viene mi paciente de 80 kilos y le mando un paracetamol, va a la farmacia y le dan 250 miligramos, no le va a hacer nada, ni siquiera la mitad de su cuerpo, porque esa persona necesita 1 gramo de medicamento. Entonces, por eso hay que estudiar lo que es la farmacología y farmacodinamia de los medicamentos. Por eso los libros traen la farmacología y farmacodinamia hasta la actualidad, porque eso nunca va a cambiar. Fíjese que cuando uno ya es adulto, ya sabe uno a que es alérgico. Hay Ajá. personas que son alérgicos a la aspirina, al paracetamol y demás. Y lo tenemos que tener tan bien definido que cuando vas con un doctor, le dice, doctor, estoy alérgica a esto y a esto. Es importante porque si te dan algo para X enfermedad, X problema, y Ajá, tú eres alérgica, en un segundo te vas. exactamente. Entonces, como tu cartilla de un médico, tienes que ver a qué eres alérgico para que no te den derivados de ese medicamento. Exacto. Y tienen que, exactamente, tienen que ver. Si, por ejemplo, yo sé que soy alérgico a las sulfas, tengo que ver todos los derivados que hay de las sulfas. Si soy alérgico a la ampicilina, tengo que no voy a esperar que un médico me diga, voy a investigar cuáles son los derivados de la ampicilina, porque si no, de tal motivo, puedes tener los efectos indeseables todo el tiempo. ¿Ok? Y puede ser también catastrófico, me Exactamente, porque puede ya se ha llevar visto. una reacción anafiláctica o a choque, y eso puede causar la muerte. Ok, efecto adverso, reacciones orgánicas del fármaco que no queremos que ocurra y que causa malestar al paciente. Eso se llama efecto adverso y eso estudienlo porque ustedes ya deben empezar a explicarle a sus pacientes. Disculpe, no tome itraconazol porque su efecto adverso es daño hepático. No, pero no. El itraconazol, su efecto adverso no es daño hepático, ese sería su efecto indeseable. Pero hay una cosa, maestro, aunque sea pomada, que va, ya ve que va a la dermis, epidermis y todo, y hasta la corriente Ajá, sanguínea, tienes que evitarlo, porque si es así, pues usted sabe también la alergia. exacto. Por ejemplo, los que son alérgicos a la lidocaína no pueden ponerse ni siquiera en spray ni en ungüento porque es el mismo componente. Acuérdense que los medicamentos son moléculas
trabajadas biológicamente, sintéticamente, entonces no puedes ir a un súper y agarrar lo que tú quieras, o no puedes estar automedicando. O sea, tienes que tener siempre bien establecido el medicamento y para qué sirve. Y lo vamos a ver en esta materia, o sea, en estas sesiones. Para el tratamiento, por ejemplo, de la verruga plantar, ¿qué necesitas? Entonces, tienes que ser muy específico en esto. Ok. Y en la Por eso bibliografía es la del importancia, cielo, por eso es la importancia de la farmacología en toda la expresión. exactamente. Como podólogo, para untarle algo, hacerle algo, y a veces no sabe que esa persona es alérgica a esa sustancia. Exactamente. Entonces hay que estudiar sobre esto, ¿sale? Y aquí se encuentra la bibliografía Access Medicina y Cielo. Aquí vemos dos bibliografías, Access Medicina y El Cielo. El buscador más es el de Cielo. Entonces pones Cielo y buscas todo lo que quieras. Busquen igual el manual de Merck, ¿sí? Y ponen manual Merck última edición y van sacando ahí a los fármacos que deseen. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No vuelve a explicar todo, maestro? No, profe, gracias. En la próxima clase vamos a ver ya farmacología aplicada a la podología. Posteriormente vamos a ver farmacología aplicada a las heridas. Y, perdón, ahí les devuelvo la hora. Hoy sí, no sé qué pasó. Por aquí estuvo raro. Es que está terrible, o sea, salí de guardia hoy